Thank you, Lord. Amen. Gloria a Dios. Aleluya. Bienvenidos cada uno que están aquí en el centro de adoración, aquellos que nos ven en línea también, le damos la bienvenida esta mañana en el nombre de Jesús. Vamos a entrar a la palabra de Dios, a pedir a Dios que el Espíritu Santo nos guíe esta mañana en el estudio de su palabra. Señor, te damos gracias por haber enviado a Jesucristo, Señor, el que está edificando la iglesia. Te damos gracias, Dios, porque es por medio de tu Espíritu que tú llamas, es por medio de tu Espíritu, Señor, que tú revelas tu propósito para la iglesia, tu propósito para el mundo. Te damos gracias, Señor, esta mañana que podemos venir con reverencia y respeto ante tu palabra para que tu Espíritu nos ministre esta mañana. Sana, toca a cada persona que está aquí presente, aquellos que están viendo en línea, Señor, cualquier necesidad que tengan. Tu Padre, súplela este día, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1 esta mañana. También encuentre el libro de Mateo, capítulo 7. En segunda de Pedro vamos a empezar aquí. Y solamente para repasar lo que hemos hablado en las semanas que han pasado, y principalmente la semana pasada que estuvimos aquí también, gracias a Dios. Jesús habló acerca o nos dio más bien una advertencia, ¿verdad? Que nos guardáramos y nos cuidáramos de que pudiéramos entrar por la puerta correcta a la vida eterna. Y dijo que la puerta por la cual debemos entrar es la puerta estrecha, porque hay una puerta ancha, hay un camino espacioso, ¿verdad? Que muchos van a entrar por ello, dice, pero pocos son los que entran por la puerta estrecha y caminan, ¿verdad?, en el camino angosto. Vimos también que nos habló que en nuestro caminar, al considerar, ¿verdad?, lo que viene en la vida, la vida eterna, que nos cuidáramos también de ciertas personas. Y nos habló acerca de los falsos profetas. La Biblia habla acerca de los falsos maestros, ¿verdad? Aquellos que se han propuesto y se han dado como vasos del enemigo para engañar a aquellos que quieren entrar por la puerta estrecha. Y déjeme decirle que hoy hay muchos de esas personas. A veces hasta personas favoritas en la televisión. Estaba esta semana viendo algunos comentarios de uno de los pastores aquí en los Estados Unidos, de una de las iglesias más grandes, con más influencia, rechazar completamente realmente la Escritura, la Biblia. Tenemos nosotros que cuidarnos, porque a veces aparentan y se oye muy bonito lo que dicen, pero no es basado en la palabra de Dios. Falsos maestros, falsos profetas que estarán ahí al entrar a la puerta, ¿verdad?, estrecha, y nos quieren dirigir hacia otro camino, el camino, ¿verdad?, ancho, el camino, la puerta ancha, perdón, el camino espacioso. Y luego el Señor también nos habló, vimos ahí en Mateo 7, acerca de aquellos que profesan a Cristo, pero son falsos profesores, falsos seguidores, que pretenden, ¿verdad?, seguir al Señor, pero son personas engañadas. Jesús dijo que en los últimos días habría muchos, cuando vengamos delante de Él, que dirán: Señor, Señor, no hicimos hasta milagros en tu nombre, no profetizamos, o sea, estuvimos envueltos en las cosas, ¿verdad?, de la iglesia espirituales, pero el Señor les dirá que nunca los conocí. O sea que hay personas que intentan hacer cosas, ¿verdad?, que la gente lo ve como religiosas, en el nombre de Cristo inclusive, pero el Señor dice, porque practican todavía la iniquidad, nunca han sido transformados y cambiados. Y hay mucha gente también religiosa. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor. Apelarán al nombre del Señor. Así que dijo, estén alertas, con cuidado, guardaos, dijo, de los falsos profetas, porque esto vendrá, para que no seamos nosotros engañados. Aleluya. Así que esta mañana vamos a segunda de Pedro, el capítulo 1, vamos a empezar a leer en el versículo 2. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Pedro dice: gracia y paz os sean multiplicadas, note, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si tú quieres
experimentar más de la gracia y la paz de Dios. ¿Y cuántos necesitamos más de la gracia y paz del Señor? Amén. Dice, si tú quieres gracia y paz, quieren que se multiplique eso en tu vida, tienes que venir al conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, que lo tienes que conocer mejor que lo has conocido quizás. Y quizás estaremos una eternidad, ¿verdad?, conociendo todo lo que es Dios, porque Él es infinito. Aleluya. Así que Pedro dice, gracia y paz os sean multiplicadas, no solamente añadidas, sino multiplicadas, la gracia y la paz, en el conocimiento de Dios. Esa es la manera en que viene la paz y la gracia a la gente, a la vida, el crecimiento de la vida cristiana. Cuando conocemos a Dios, y de hecho esa es la vida eterna. Cristo nos dijo en Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, en el conocimiento de Dios, dice Pedro, y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, dice, mediante, otra vez, que el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice que todas las cosas que pertenecen a ¿qué? A la vida. Todo lo que tú y yo necesitemos para vivir, todo y tú que necesitemos para ser como Dios es, para ser piadosos, para ser formados a la imagen de Jesús, Dios nos las ha dado, nos las ha concedido. Así que no es cuestión de que si Dios querrá, ¿verdad?, darnos ciertas cosas para que crezcamos. No, Dios quiere darnos. Y dice que en Cristo Él lo ha hecho. Y dice, nos han sido dadas, ¿por qué? Por su divino poder. O sea que el poder de Dios es el que suple al creyente, ¿verdad?, todas las cosas que necesita para la vida. Así que nunca debemos de decir nosotros, es que no tengo, es que no sé cómo voy a hacerle. Bueno, vas a hacerle, con Dios vas a hacerle. Vas a creer en Dios, vas a confiar en Él. Y dice, porque por su divino poder nos han sido dadas todas estas cosas que necesitamos o que pertenecen a la vida y a la piedad. Mediante, note que, el conocimiento, otra vez. ¿Cuánto conoces tú a Dios? ¿Cuánto quieres conocerle? ¿Cuánto inviertes tu tiempo para saber quién es Dios y cómo es Él y cómo se ha revelado? Y dice, por medio de ese conocimiento de aquel que nos llamó, todos digan llamó. Hablamos acerca la semana pasada del pueblo de Dios, es un pueblo llamado, un pueblo que ha sido, ¿verdad?, escogido, llamado por Dios, dice, nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué? Promesa. O sea que por el poder que acaba de ver en el versículo 3, por el poder divino que nos ha sido dadas, dice, nos dice aquí grandísimas, preciosas promesas. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros sepamos cuáles son las promesas de Dios? ¿Por qué es importante que sepamos la Escritura? ¿Verdad? ¿Por qué? Dice, porque por ellas venimos ¿a qué? A participar de la naturaleza divina. Y acuérdense, ¿qué es la naturaleza divina? Bueno, Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de gracia. Tú quieres participar de esas cosas, entonces necesitas saber que Dios ha prometido esto, lo que Él es, para darte a ti, para compartirte a ti. Y dice que tú participas de esa naturaleza divina por medio de las promesas. A mí me gusta decir a mí esto, la provisión de Dios está en las promesas de Dios. Si tú puedes creer las promesas de Dios, ahí está la provisión. Deja de buscarlo acá en otro y cómo lo voy a hacer. No, ¿qué es lo que debo creer? ¿Qué es lo que Dios ha prometido a su pueblo? Y dice que por medio de las promesas nosotros participamos, llegamos a participar de esa naturaleza divina, habiendo huido, dice, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que el mayor conocimiento de Dios, mayor conocimiento de Cristo, debe de ser la búsqueda principal y el enfoque principal del creyente en Cristo. Todos los que somos creyentes en Cristo, esa debe de ser el enfoque de nuestra vida. Conocer más a mi Dios, conocer más a Cristo. Ahorita que estábamos cantando ese canto, gracias Señor, ¿verdad? Porque me amaste. Gracias por la cruz. No pude sino que ser estremecido en mi espíritu al recordar que Cristo lo hizo. Sí lo hizo por otros, pero lo hizo por mí. Personal, lo hago personal. Lo hiciste por mí.
te diste por mí, te entregaste por mí, diste tu vida por mí, derramaste tu sangre por mí, para que yo pudiera vivir ahora para ti. Y no te habiendo ¿qué? Huido, habiendo apartado de la corrupción que hay en el mundo. El mundo solo está lleno de corrupción, puede decir amén. Y concupiscencia, ¿dice? La concupiscencia, los deseos, ¿verdad?, malos que el mundo quiere que nosotros vivamos en ellos. Y luego sigue diciendo en el verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Note que no es a ver cada y cuando, a ver si tengo tiempo. No, con diligencia. Cuando hacemos algo diligentemente quiere decir que le ponemos esfuerzo, ¿verdad? No lo dejamos para ver cuando haya tiempo. Es algo que hacemos primero. Cristo dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Aleluya. Así que si tengo oportunidad de comer, orar, ¿qué debo hacer? Orar primero. La carne dice, no, mejor vamos a comer primero. No, primero buscamos las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Entonces dice, nosotros poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. Ahora Pedro está hablando no al mundo, está hablando a los creyentes. Y les dice, a vuestra fe añade, dice, virtud. Entonces nosotros tenemos que añadir. Nosotros tenemos que, note que aquí dice, ¿qué es añadir? Es aumentar, es agregar, ¿no? Agrega. Pero acuérdense que en lo que Dios concierne, Él multiplica. Gracia y paz sean multiplicadas por las promesas de Dios, por el poder de Dios. Pero aquí nos dice a nosotros, ¿verdad? Vamos a añadir, ¿verdad? Vamos a añadir a nuestra fe virtud. Y a la virtud, ¿qué vamos a añadir? Conocimiento. ¿Y dónde viene el conocimiento para el creyente? Viene a través de la palabra de Dios. Y luego en el verso 6 dice, y al conocimiento agrega ¿qué? Dominio propio. Dominio propio. Note que todos estos son características internas. Dominio propio. No soy una persona, ¿verdad?, desenfrenada, sino una persona que tiene un dominio, un cuidado de sí mismo. Dominio propio. ¿Qué más? Al dominio propio le agregamos ¿qué? Paciencia. ¿Verdad? A la paciencia, ¿qué agregamos? Piedad. Verso 7. Y a la piedad vamos a agregar el afecto fraternal, o sea, el afecto, el amor por los hermanos, el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor ágape, el amor de Dios, el amor divino. Así que Pedro aquí nos exhorta a que no vivamos una vida, ¿verdad?, descuidada. Que no vivamos una vida simplemente polarizada por el mundo. No, vivimos una vida agregando. Y por eso nos reunimos, por eso nos juntamos. Por eso nos juntamos para alabar a Dios, para tener comunión. ¿Por qué? Porque sabemos que esto nos ayuda para este crecimiento. El amor fraternal, el amor para con Dios. Verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que nos acaba de decir que el conocimiento nos trae a la vida los beneficios, nos hace participar, ¿verdad?, de la naturaleza de Dios. Y aquí nos dice que no estaremos ociosos, no estaremos sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor, si estas cosas abundan en nosotros. ¿Cuáles cosas? Bueno, las que acabamos de leer, ¿verdad? Virtud, fe, conocimiento, dominio propio, ¿verdad? Paciencia, piedad, amor fraternal y el amor ágape. Dice, si estas cosas están en crecimiento en nosotros, abundando en nosotros, y un creyente que no está creciendo en la naturaleza de Cristo en su vida, está retrocediendo, está cayendo. No puede estar neutral, no puede estar así nada más como en limbo. No, está creciendo o está declinando en su vida espiritual. Entonces nos dice Pedro que si estas cosas abundan en nosotros, no estaremos ociosos, no estaremos sin fruto, no nos vamos a secar en cuanto al conocimiento, dice, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos integrados, ¿verdad?, en ese crecimiento, en ese proceso que el Espíritu Santo está haciendo. Verso 9, pero el que no tiene estas cosas,
tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces quiere decir que luego empezamos a olvidarnos, ¿verdad?, de lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque no tiene un enfoque en nuestra vida. Así que un crecimiento en fe, un crecimiento en las características que Pedro nos dice aquí, manifiestan una vida renovada. Si estas cosas no están en nosotros, podemos dudar si realmente hemos sido nosotros salvos, si realmente hemos sido transformados por el Señor. Si no tenemos ningún deseo por las cosas de Dios para un crecimiento, puede ser que no hayamos sido nacidos de nuevo, simplemente seamos personas religiosas. Así que el crecimiento en fe es importante porque trae una formación de carácter a la vida del creyente. Note otra vez, lo vemos ahí, la virtud, la fe, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia. Esas son cosas que estamos creciendo, y el carácter de Cristo, un carácter piadoso, ¿verdad? Acuérdense que leímos ahí, todas las cosas nos han sido dadas para la vida y la piedad, para ser como Dios. Entonces nosotros estamos agregando estas cosas a nuestra vida. Ahora, leímos la semana pasada que Pedro nos dice, aquí en el verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación o vuestro llamado, como lo dije la semana pasada, esa palabra indica lo mismo, vuestro llamado y vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, ¿verdad? Con diligencia procurar hacer firme vuestro llamado, vuestra elección. Pedro está diciendo, estas cosas están siendo agregadas en nuestra vida si hemos sido realmente llamados por Dios. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es que nosotros podemos hacer, verdad, nuestro llamado, nuestra vocación, nuestra elección firme? O sea, seguro. Estamos seguros de que hemos sido llamados por Dios y elegidos por Dios. Bueno, Pedro nos dice aquí que las promesas de Dios son lo que nos hace que nosotros participemos, conozcamos las cosas de Dios. Así que participamos de la naturaleza divina, de la piedad de Dios. Hemos escapado, dijo aquí, la influencia corrupta, ¿verdad?, del mundo. Ya no vivimos de esa manera, porque acuérdense que lo que el Señor va a decir en aquellos que están delante de Él en aquel día es: yo nunca los conocí. ¿Por qué? Porque ustedes son obradores de maldad. Nunca ellos vivieron en esa vida, aunque religiosamente asistían al templo, pero yo no los conozco. ¿Por qué? Porque nunca fueron transformados. Entonces aquí nos dice que hemos escapado la corrupción, la influencia mundana que el enemigo quiere que nosotros nos envolvamos. Así que nosotros, para hacer nuestra vocación segura, ¿cómo sé que soy llamado, que soy elegido por Dios, que soy cristiano? No debemos nosotros de basar esa seguridad, escúcheme, en nuestros sentimientos. Ay, pues es que yo siento que vengo a la iglesia y yo siento que pertenezco a Cristo. No es suficiente. Porque ¿cuántos saben que nuestros sentimientos nos engañan? Sí, un día me siento así, otro día me siento así. Un día siento sí, un día siento no. Entonces los sentimientos no son la base para la seguridad, ni aún nuestra propia estima de nuestro llamado. Bueno, pues yo pienso que soy llamado. Ok, está bien. Pero esa no es la evidencia, no se encuentra la seguridad en ti, no está en tus sentimientos y tus emociones, porque alguna gente se puede emocionar mucho religiosamente, pero eso no quiere decir que es salva. La gente en otras religiones falsas también hacen todo su brincadero y por todos lados y su emoción, pero no conocen al Dios verdadero. Así que la emoción, hermano, no es lo que nosotros debemos ver para ver si realmente somos llamados y elegidos y hacer nuestro llamado firme o seguro. La semana pasada he hablado acerca del pueblo de Dios, hemos estado hablando de la iglesia. Es un pueblo escogido y dijimos que también que es un pueblo llamado, todos digan llamado. ¿Por qué?
porque la Escritura nos habla acerca de ese llamado. Vamos a Romanos capítulo 10 y quiero rápidamente terminar lo que no terminé la semana pasada, así que a continuación, en Romanos capítulo 10, el verso 11, dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, o sea, en Cristo, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será, ¿qué? Salvo. ¿Qué es el requisito para la salvación? Es invocar, es clamar al nombre del Señor o clamar al Señor por salvación. Pero note aquí dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quiénes son aquellos? Todos aquellos. Porque a veces la gente piensa, bueno, aquí dice todos, así que todos quiere decir todos, pero a veces la Escritura califica las palabras que usa y nosotros debemos de, para entender bien la Escritura, no tomar una palabra y darle el significado que nosotros usamos. O sea, el significado común, por decir así, en nuestro ambiente, porque nos podemos edificar. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, es verdad. Pero ¿quién es aquellos que claman e invocan el nombre del Señor? En Juan capítulo 6 y el verso 37 leímos la semana pasada esta escritura que Jesús, esas palabras que Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, ¿qué dijo el Señor? No lo echaré fuera. Así que decimos nosotros, Cristo no echa a nadie fuera, y es verdad. Pero ¿quién es nadie? ¿Ve? ¿Quién es aquel que viene a mí? Dice, el que el Padre me da. O sea que inicia esa jornada espiritual con el Padre. Dijimos que cuando nosotros vinimos a Cristo, ya el Padre nos había convencido que Cristo era el Salvador. ¿Ve? Porque el Padre primero es el que nos trae a Cristo. Y dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Note la palabra todo. Hay gente, otra vez, usamos la palabra todo el que invocar el nombre del Señor. Quiere decir que no hay ninguna excepción. Bueno, la palabra todo aquí no significa todo el mundo. Significa todo lo que el Padre le da. Así que es un grupo. No es todo el mundo, sino todo lo que el Padre me da, dice, vendrá a mí. ¿Quién viene a Cristo? El que el Padre le ha dado a Jesús. Y dice, y al que a mí viene, entonces a esos yo no los echaré fuera. Versos 64 y 65, note. Dijo Jesús, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Otra vez, ¿quién es el que viene a Cristo? El que le es dado por el Padre venir. Ahora, usted y yo, hay gente que le molesta eso, dice, a ellos les encanta darle el poder de elección a la gente, pero se lo impiden a Dios. O sea, decían, pero pastor, ¿cómo es que la gente puede venir solamente si Dios es el que actúa sobre ellos? Porque Él así lo designó. Porque Dios no le debe gracia a nadie. Gracia es algo que es inmerecido. No lo podemos comprar, no lo podemos demandar. Gracia es algo que Dios da porque a Él le place. ¿Sí? Entonces dice, por eso Jesús le dijo, yo les he dicho, porque ellos estaban quejando, estaban murmurando. Y Jesús dijo, por eso yo les dije, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El Padre tiene la autoridad para traer a quien a Él le place, a Cristo. Entonces cuando decimos todo el que invocar el nombre del Señor, ¿de quién estamos hablando? ¿Sí? Si creemos la Biblia, tenemos que estar hablando de aquellos que el Padre trae a Cristo, porque son los únicos que pueden venir a Él. Y luego en el capítulo 2 de Joel, guarde su lugar ahí en Romanos,
Porque acuérdense, leímos, todo el que invocare el nombre del Señor. La palabra invocar quiere decir otra vez que llamar. Todo el que llama, todo el que clama al Señor, dice, será salvo. En Joel capítulo 2, verso 28, si lo tienes por favor. Joel 2, verso 28 dice, y después de esto, el Señor dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuántos de ustedes han leído este versículo? No aquí en Joel, pero en otra parte de la Biblia. ¿Dónde se encuentra? ¿Quién sabe? En el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan en el día de Pentecostés? Pedro se levantó a predicar y él cita esta palabra de Joel, donde dice ahí que, ponla otra vez, versículo 28, donde dice que el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne. Y en el día de Pentecostés fue cuando el Espíritu Santo vino, cayó sobre la iglesia, formó en esa iglesia. Y dice, y habrán nuestros hijos y profetizarán, nuestros ancianos soñarán sueños, nuestros jóvenes verán visiones, verso 29. Y dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Verso 30, dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahora note el verso 32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será ¿qué? Salvo. Ese es el versículo que Pablo usa en Romanos, ahí el capítulo 10 que leímos, el versículo 13. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quién es el que puede clamar a Dios? ¿Quién es el que puede llamar, verdad, al Señor? Escúcheme, aquellos a quien Dios llama. Note, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá ¿qué? Salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Aquí está el llamado de Dios. ¿A quién llama? Al remanente. ¿Ve? Dios salva al remanente. ¿Y quiénes son todos los que pueden invocar el nombre del Señor? Aquellos que han sido elegidos para ser parte de ese remanente. Ahora, yo sé que, como digo, a mucha gente no le gusta eso. No, pastor, porque eso quiere decir que otras personas no tienen la oportunidad. Dios nos llama a predicar el evangelio a todos. Nosotros no podemos convencerlos, nosotros no podemos salvarlos. Inclusive nosotros no podemos ni argumentar lógicamente para que alguien se convierta a Cristo. Hay personas que dicen, es que si nosotros, ¿verdad?, no sabemos bien cómo explicar a la gente, vamos a estorbarlos y que si se pierden. Hermano, escúcheme, nadie se va a perder a quien Dios llama. No es posible, porque Dios es soberano y poderoso para salvar hasta lo sumo, dice la Biblia. Amén. Así que ni usted ni yo podemos, no tenemos la suficiente habilidad ni capacidad para estorbar a nadie que venga a Cristo, a quien el Padre lo llama y lo da. Por eso, ¿quién es el que clama? Todo el que invocar el nombre del Señor, que clama al Señor, será salvo. ¿Quiénes son? Son aquellos que forman el remanente, dice, al cual Él habrá llamado. Dios llama a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él lo elige y Él lo escoge. Hechos capítulo 13, verso 48. Otro versículo muy interesante que vemos aquí en el desarrollo de la iglesia cuando los apóstoles salieron a predicar el evangelio. Estaban predicando en cierta ciudad y dice ahí que los gentiles, oyendo esto, o sea, oyendo el mensaje del evangelio, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron. ¿Quiénes creyeron? Todos los que estaban ordenados. ¿Para qué? Para vida eterna. Dice, ordenados. ¿Quién nos ordenó? Dios. Porque Él es el que llama. ¿Por qué podemos nosotros clamar al Señor? Porque Él es el que nos llama a nosotros. Y mire, ese principio es bíblico por esto. ¿Por qué amamos al Señor nosotros? ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Él me amó a mí y de mi vida hubo una respuesta. Cuando yo reconocí que Cristo murió por mí, ese es el amor. Él dio su vida para que yo no tuviera que perderme. Él me amó y ¿qué? Hubo una respuesta de mi vida. Yo le amo porque Él me amó primero.
¿Por qué puedo clamar al Señor? Porque Él primero me llamó a mí. ¿Y a quién llama? Él llama al remanente. ¿A quién? De los que Él da a su Hijo. Y yo he dicho esto porque lo creo. La iglesia no es el centro del plan de Dios. Hay muchas personas, inclusive ministros, que enseñan eso. La iglesia es el centro del plan de Dios. No, Cristo es el centro del plan de Dios. Y la iglesia es simplemente la novia de Cristo. Pero la novia del Cordero, como la Biblia nos dice, es la novia que el Padre escoge y le da a su Hijo. Así que nosotros como individuos formamos ese cuerpo de creyentes que el Padre le da a su Hijo como un don. Por eso Cristo dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Por qué no perece aquellos que el Padre da a Cristo? ¿Por qué no perecemos? Porque Cristo lo guarda. Todo lo que el Padre le da, Él lo ama y lo anhela y no lo va a perder. No es posible. Si alguien que usted ama mucho le da algo especial, usted no va a descuidar eso, usted lo va a guardar. Y lo va a cuidar mucho. ¿Por qué? Porque mira, este me lo dio mi hijo. O este me lo dio mi esposo. O este me lo dio, ¿verdad?, esta persona importante en mi vida. Y si el Padre le da a Cristo la iglesia, ¿verdad?, que Él redime, por la cual Él dio su vida, Él la recibe y Él la toma. Y Cristo en Juan 17 dijo, Padre, yo pido que ellos a quien tú me has dado estén conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria. ¿Ve? Entonces la iglesia es simplemente el don. Nosotros formamos parte de un don que el Padre le ha dado a su Hijo. Pero note, ¿qué es lo importante? Es la relación de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el amor eterno. Nosotros formamos parte del drama del amor de Dios. Y somos parte de esa iglesia que Él ha ordenado para vida eterna. Pero note aquí dice, los que creyeron fueron ¿quiénes? Los que estaban ordenados para la vida eterna. Y muchas veces, como digo, nosotros leemos la Biblia con, ¿cómo decimos? Blinders, ¿verdad? A ciegas a veces. O decimos, como me acuerdo, estaba hablando con una persona acerca de las verdades de la gracia, las doctrinas de la gracia, y me dijo, es que entonces tú estás eliminando a otra gente del mundo. Le dije, yo no estoy eliminando a nadie. La Biblia nos dice que no todos van a ser salvos. Y la Biblia nos dice que Dios elige. Así que tu problema no es conmigo, tu problema es con Dios. Tú quieres darle el poder de elegir a todos, si quieren, pero se lo privas a Dios. O sea, el hombre puede elegir, pero Dios no. Le dije, fíjate nada más cómo piensas. Y cuando pudo verlo de esa manera, dijo, pues nunca lo había visto de esa manera. Y nosotros muchas veces no lo hemos visto de esa manera. Y creemos que cuando decimos lo que la Biblia dice de esta manera, estamos eliminando a nadie. Pero nosotros no estamos eliminando a nadie. Si alguien los eliminó, fue Dios. La Biblia dice que Él preparó vasos para gloria. Pero dice también que hay vasos preparados para ira. Así que vemos las dos cosas. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, él perdió todo beneficio que tenía con Dios cuando Dios lo creó. Ahora, en Romanos capítulo 9, si acaso no sabía dónde estaba aquí, se lo voy a leer, 9:23, dice que Dios demostró su poder, verso 23, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Así que hay vasos sobre los cuales Dios tiene misericordia, que Él preparó de antemano. ¿Para qué los preparó? Para gloria. Note que el hombre no es el que se prepara para gloria. Dios es el que prepara los vasos para la gloria. ¿Por qué? Porque el hombre no se puede salvar solo. Dios tiene que hacer la obra de salvación. Y cuando usted y yo entendemos eso, ¿sabe lo que hace eso? Nos hace más agradecidos con Dios, sabiendo, Dios, tú sabías que yo no podría salvarme, que yo no podría encontrar el camino. Tú actuaste sobre mi vida en gracia. Tú cambiaste mi corazón. Y me diste la habilidad inclusive de arrepentirme, porque el arrepentimiento es un don de Dios. Pablo dice que a ver si Dios les conceda que se arrepientan. ¿Ve? Y la fe es un don de Dios. La Biblia dice que Cristo es el autor de la fe. ¿Ve? Dios ha dado a cada hombre, ¿verdad?, una porción de fe. Así que hasta la fe para creer viene de Dios.
Esto no es de vosotros, dice la Biblia, es don de Dios. ¿Puedes decir amén? Aleluya. Ahora vamos a Mateo capítulo 7, regresamos ahí, el verso 19. Mateo 7, verso 19. Ahora, sigue el Señor aquí en su enseñanza, en Mateo 7. Nos acaba de hablar acerca del camino, de la puerta, de los falsos profetas, de los falsos maestros. Y nos dice que los vamos a conocer ¿cómo? Por sus frutos. Y luego en el verso 18 nos habla de un árbol bueno, un árbol malo. El árbol malo no puede dar buen fruto, el árbol bueno no puede dar mal fruto. Todo árbol, verso 19, que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hablando de los falsos profetas, de aquello que es falso. Ahora, si un mal árbol se conoce por su fruto, hermanos, ¿por qué se conocerá un árbol bueno? Por sus frutos. Si la evidencia de que un árbol es malo, y Jesús está usando aquí una alegoría, ¿verdad?, de una vida. Si una vida da malos frutos, porque está mal. Pero dice, el árbol bueno también es conocido por su fruto. Por el fruto, por lo que él produce. Note que muchos dirán al Señor en el versículo 22, que profetizaron en su nombre, echaron fuera demonios, hicieron milagros. ¿Esos son qué? Son dones de poder, ¿sí? Note que Jesús no dijo, por sus dones los conocerán. Y de hecho, ¿cuánta gente, aún gente cristiana, alaba a gente con grandes dones, especialmente visibles? Especialmente, es que esta persona hace milagros, esta persona hace esto, hace el otro, tiene poder en su vida. Y el Señor dijo, ok, pero esa no es la manera de identificar si una persona es o no es. Guarda su lugar aquí, vaya conmigo a Deuteronomio 13, verso 2. O véalo aquí en la pantalla, por favor. Deuteronomio 13, ¿lo tiene? Verso 2. En Deuteronomio 13, Dios les advierte al pueblo del Señor que se cuiden de que no sean también engañados y guiados por otro camino. En Deuteronomio 13, verso 2, verso 1 primero. Cuando se levantare en medio de ti un profeta o soñador de sueños, o te anunciare señal o prodigio, o sea, o milagro. Note lo que dice. Es 13:2, no 3:2. Y se cumpliera la señal o el prodigio que él te anunció. ¿Se qué? Se cumple el prodigio, la señal, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, toda vuestra alma, o vas a seguir lo que el soñador de sueños o hacedor de milagros. Es que sucedió, pastor. Bueno, Dios dijo aquí, aunque suceda. Si a donde te está guiando esa persona no es principalmente a poner a Dios primero en tu vida, a alabar a Dios, a exaltar a Dios, si exalta su propio ministerio, si exalta su propio don, si dice, mira nada más los milagros que puedo hacer, aunque lo haga en el nombre de Cristo. Acuérdense, Jesús dijo, habrá aquellos que dirán, pero lo hicimos en tu nombre, Señor. Pero el Señor dijo, yo nunca los conocí. Así que no los conocerás por sus dones. Deje de buscar y de poner su mirada en dones. ¿Puede Dios hacer grandes prodigios y milagros? Claro que sí. Él puede hacerlo cuando Él quiera y como a Él le place. Pero no es la manera que nosotros identificamos si alguien realmente es de Dios. Cuando vemos eso, que alguien alabamos a Dios. Y si la persona se quiere engrandecer en sí, no lo seguimos. No lo siga, dijo el Señor. Así que no piense usted que porque sucedió el milagro, la cosa, que necesariamente es de Dios. ¿Por qué? Porque segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9,
nos dice que en los últimos días Satanás vendrá, el falso profeta, el anticristo, dice el inicuo cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás. Su obra es fundada y viene por poder de Satanás, ¿con qué? Con poder, señales y prodigios mentirosos. O sea, que el poder que provee esas cosas no proviene de Dios, proviene de Satanás. Entonces, no es por sus dones los conocerás, sino por su fruto los conocerás. Y luego, vamos a regresar a Mateo 7, el Señor nos empieza a hablar de otra cosa, acerca de un fundamento bueno y un fundamento malo. Mateo 7, 24. Sigue el Señor diciendo, cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cómo sabemos que somos llamados por Dios, elegidos por Dios? ¿Cómo sabemos que realmente somos sabios o salvos, perdón? Bueno, hay varias maneras que la Biblia nos da y déjeme mencionarle algunas. Primero, está creciendo usted en la verdad de Dios. Está activamente, ¿verdad?, poniendo su fe, su práctica en las cosas que la Biblia nos dice que debemos hacer. Todo el que oye las palabras, pero no las hace, dijo Cristo, vendrá el colapso de su vida, vendrá el juicio que destruirá, ¿verdad?, esa vida por completa. Y mucha gente hoy está engañada en creer que son partes de el pueblo llamado de Dios, porque como digo, se sienten bien y bonito cuando vienen a la iglesia. Sin embargo, su vida está continuamente y continúa siendo vivida en la desobediencia a Dios, ¿verdad? Descartan lo que Dios dice en su vida y no lo hacen. El que oye y hace, dijo Jesús, es el que está edificando su vida sobre el fundamento de la roca. Ahora en Santiago capítulo 1, verso 21, el apóstol San Pablo nos dijo esto. Por lo cual, desechando toda ¿qué? Inmundicia, todo lo que es mundano, en abundancia y abundancia de malicia, todo lo que es malo, todo lo que la Biblia nos dice que no debemos participar y hacer. Y recibí, dice Santiago, con mansedumbre, ¿la qué? La palabra implantada, o sea, la palabra que Dios trae a nuestra vida, la cual puede salvar o liberar vuestras almas. Verso 22. Pero sed hacedores de la palabra. Acuérdense que Jesús dice, el que oye mi palabra y la hace y la pone en práctica. Santiago dice, el que hace la palabra de Dios, no solamente oye. Hay mucha gente que oye solamente. Qué bonito, dijo el pastor, pero descarta todo lo que oyó y sigue viviendo y va como sigue, como ha vivido. Y por eso nosotros queremos afirmar nuestro llamado, sabemos. Y si esa es nuestra actitud, si esa es nuestra vida, podemos estar seguros de que quizá no somos salvos todavía. Porque no tenemos deseo ni de Dios, ni de la palabra, ni de que nuestra vida venga a ser alineada con la verdad de Dios. No la ponemos en práctica. Acuérdense que Jesús dijo, en aquel día les dirá, nunca los conocí hacedores de maldad. O sea que no estaban agregando a fe, ¿verdad?, paciencia, dominio propio. Estaban ¿qué? Viviendo desordenadamente en el mal. Mucha gente está engañada hoy en pensar, como digo, que son parte de
los llamados de Dios, los elegidos de Dios, porque se sienten bonito cuando vienen a la iglesia, pero viven todavía en desobediencia a Dios. ¿Y qué dice Santiago aquí? En el verso 22. Ponlo otra vez, por favor. Dice, si no somos hacedores de la palabra, sino solamente oidores, ¿qué hacemos? Nos engañamos nosotros mismos. No necesita ni el que el diablo lo engañe. Usted mismo se engaña. ¿Por qué? Porque sabiendo que el Señor dijo, el que oye mis palabras y las hace. Y si no tenemos ningún deseo de hacer lo que Dios nos manda hacer, de obedecer la palabra de Dios, nos estamos engañando nosotros mismos. Muy claramente. Así que tenemos nosotros, ¿verdad? La instrucción de que hagamos nuestro llamado, nuestra vocación, nuestra elección segura. ¿Estamos agregando a nuestra fe, como leímos en Pedro? ¿Estamos agregando a nuestra fe virtud? ¿Estamos agregando paciencia? ¿O hacemos excusas? Es que yo no soy paciente, pastor, porque así era mi padre, así era mi abuelo y así soy yo. Ok. Pero la Biblia dice que el hombre que ha sido recreado en Cristo tiene el Espíritu Santo, y uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. Así que nosotros sabemos, porque todos carecemos de ciertas cosas, que cuando las vemos en nuestra vida, nos acercamos a Dios. Señor, ayúdame. Y si hay en usted ese deseo de no hacer excusas por ello, sino, Señor, necesito tu paciencia, necesito tu paz, necesito, Señor, tu perdón, necesito todo lo que tú tienes para mí, necesito en mi vida. Y estamos clamando a Él. Entonces podemos tener evidencias en nuestra vida de que realmente somos llamados por el Señor. ¿Estás tú poniendo ese pecado de tu vida, alejándolo de tu vida, o estás haciendo excusas por ello en tu vida? ¿Cuál es lo que califica tu vida? En Efesios capítulo 2, vamos a ir ahí. ¿Cómo sabemos, cómo hacemos nuestro llamado, nuestra elección segura? En Efesios capítulo 4 vemos otra evidencia de aquellos que han nacido de nuevo. Verso 22. Pablo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando venimos a Cristo, nos transforma. Dice que nos hemos despojado o despojamos del viejo hombre. No quiere decir que se ha eliminado toda la batalla espiritual, no, toda la tenemos. Pero dice, nos despojamos del viejo hombre, porque ese viejo hombre, ¿cómo es? Dice, está viciado. ¿Qué tiene? Vicios. Y esos vicios están conforme o son conforme a los deseos engañosos. O sea, los deseos malvados del hombre viejo. Dice, despójate de ello. Verso 23. Y renuévate, sé renovados en el espíritu de vuestra mente o vuestro entendimiento. Y vístete del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? El nuevo hombre es creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por eso digo, ¿estás tú deseando, verdad, caminar en la rectitud, en la justicia, en la santidad de la verdad de Dios? ¿Por qué? Porque te has vestido del hombre nuevo. Si no hay ese deseo, entonces puede haber esa duda si realmente he sido nuevo, he sido llamado. No tengo que afirmar, tengo que asegurar mi llamado, si realmente me interesan las cosas de Dios. Y si veo que todavía todos mis deseos son del hombre viejo, todavía no ha cambiado eso. Una cosa es pelear esas tendencias y otra cosa es sentirme como que así soy. No hacemos excusa por el pecado, nos despojamos de ello. Y luego, ahí en primera de Pedro, una vez más, en el capítulo 1, en primera de Pedro, capítulo 1 y verso 22, dice Pedro: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro.
¿Qué es otra evidencia de que realmente hemos nacido de nuevo? El amor de Dios. Acuérdense, Pedro dijo, agrega el amor fraternal, el amor ágape. ¿Y qué hace ese amor? Ahora tenemos nosotros otra vez que entender la palabra amor bíblicamente. Porque otra vez, si usamos una palabra en el contexto de nuestra propia cultura, lo que otros piensan que es, nos equivocamos. Hay personas que piensan que aman porque simplemente tienen sentimientos de amor. Pero el amor no es un sentimiento, el amor es una acción. El amor toma acciones. Puedes sentir, y los sentimientos son productos del amor, pero no son amor. Por eso la gente que dice, es que yo ya no siento como te amo, como que te amo. Y deja a su esposo o deja a su esposa. Ya no siento el amor. El amor no es un sentir, el amor es un compromiso que actúa en maneras correctas y rectas. El amor puede producir emoción, pero no es emoción. Y por eso la persona que basa su amor basado en sus sentimientos siempre se equivoca. Por eso Pedro nos dice aquí, habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad, para un amor fraternal no fingido, o sea, un amor real, no es un amor fingido. Dice, ámense a unos a otros que entrañablemente, o sea, de lo interior, no por palabras simplemente o algo externo, sino de un corazón que puro, un corazón puro. Note el verso 23. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque hemos renacido. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea que es la palabra de Dios, del evangelio que vino, nos salvó, nos liberó, pero esa palabra nos transforma. Y el hecho que nosotros hemos nacido de nuevo se muestra ¿cómo? En que amamos a otros, amamos a Dios, amamos las cosas de Dios, amamos la verdad. Vemos las cosas mundanas y a veces vienen para tratar de afectarnos, pero nosotros nos paramos en contra de ellos, nos arrepentimos, pedimos a Dios ayuda en medio de esa prueba. Esas todas son evidencias de que nuestro llamado es verdadero. Porque una persona que no es llamada, una persona que no es salva, simplemente religiosa, no tiene el deseo por Dios, tiene el deseo por las cosas que aparentan ser de Dios, pero no por Dios. Y Él es el que debe de ser nuestro deseo en todo. Así que el nuevo nacimiento se manifiesta, el nuevo nacimiento que vino a través de esa palabra de Dios que vive y permanece para siempre, es un amor, ¿verdad? O sea, es un nacimiento que se muestra en un amor genuino, un amor que es entrañable, dice Pedro aquí. La más grande evidencia es el amor. Cristo dijo, todos conocerán que son mis discípulos porque se aman los unos a los otros. Pero otra vez recalco, no es un amor general, como la gente dice, es que yo amo a mi perro, yo amo, ¿verdad?, las papas fritas. No. Es un amor que viene de Dios, que proviene de Dios, que tiene evidencias, que tiene fruto. Y por eso Jesús dijo, el árbol malo no puede dar buen fruto. El árbol bueno da fruto. El árbol bueno se conoce que es bueno por el fruto que da. Si Dios te llama a ti en la palabra a perdonar a otros cuando te han hecho daño, ¿los perdonas? ¿Eres hacedor de la palabra? ¿O te sientes justificado porque te dañaron o te hicieron algo mal en no perdonar? Y hay gente que vive su vida continuamente sin perdonar a gente que le han dañado. Y si tú no tienes convicción de que eso está mal delante de Dios, puede ser una señal de que no tengas realmente lo que tú piensas que tienes. Que no tienes la salvación que Dios te ha dado. Y menos si no tienes deseo de pedirle al Señor que te ayude a perdonar. Porque el perdón es algo que Dios nos manda, nos ordena a que hagamos. Si no tienes control en tu vida, no hay, ¿verdad?, un dominio propio, no hay un deseo de un corazón puro, pureza de corazón. Todas esas son evidencias de que una persona ha nacido de nuevo.
en primero de Pedro, una vez más, el capítulo 2 ahora, el verso 1. Hablando él habiendo de haber nacido de nuevo, como acabamos de leer, ¿verdad? De que obedecemos la verdad, amamos a nuestros hermanos de un corazón puro, hemos nacido de nuevo. Dice en el capítulo 2, por lo tanto, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias, todas las distracciones. O sea que esta es una vez más la evidencia de una persona que es salva, que ha nacido de nuevo, está aquí en su vida. ¿Qué está haciendo? Está desechando. No quiere decir que es perfecto, no quiere decir que no hay todavía la tentación de verdad, de quizá de actuar hipócritamente en algún área, pero cuando el Espíritu Santo te redarguye, lo reconoces y lo desechas, porque sabes que desagrada a Dios. Entonces dice, desecha todo el engaño, toda hipocresía, toda envidia, todo lo que te distrae de Dios, verso 2, y desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. ¿Cómo crecemos en nuestra salvación? La palabra de Dios es la leche espiritual. Es lo que Pablo está dando aquí un ejemplo de un niño, ¿verdad? Que va a crecer. ¿Cómo va a crecer? Alimentándole con la leche espiritual. Y dice, tú también como niño recién nacido, si has nacido, ¿qué tiene un niño cuando nace? Inmediatamente lo que quiere es que le den algo, ¿verdad? Quiere comer. Los niños, como dijimos, solo hacen nada, comen y duermen. Comen y duermen, ¿verdad? Es todo. Y lloran. Comen, duermen y lloran. Lloran, duermen y comen. Y por meses en su crecimiento están hasta que llega un punto donde pueden alimentarse solos, donde pueden ellos comer solos. Entonces, cuando una persona ha sido llamada por el Señor, ¿verdad? Ha sido elegida por el Señor, tiene esas evidencias, tiene un deseo de las cosas que lo van a alimentar en la vida espiritual. Y por eso digo yo, si alguien no tiene deseo de cosas espirituales, es porque no es niño, no ha nacido de nuevo. Todavía está muerto en delitos y pecados. Verso 3, dice, para que crezcáis por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. O sea, ¿qué dice? Mira, desecha lo malo, ¿verdad? Como niño desea la leche espiritual, si es que has probado al Señor. O sea, si es que eres del Señor, si es que tienes una relación con el Señor, es lo que está diciendo. Si habéis gustado, si habéis probado que el Señor es bueno. Entonces, cuando una persona ha probado de la bondad de Dios, de la salvación que Dios nos trae, por gracia, no porque la merecemos, ahora nosotros vemos que nuestra vida ha tomado una característica diferente. Cuando éramos indiferentes al pecado, ahora no lo somos. Ahora nos molesta, ahora estamos desechando cosas, estamos orando a Dios para el poder, para no caer en esas cosas de las cuales Él nos liberó. Puede decir amén. Así que tú deseas crecimiento en la vida espiritual. Tú anhelas la palabra de Dios que forma tu vida, que te trae a una conformación a la imagen de Jesucristo. En Juan capítulo 14, quiero terminar aquí. Juan capítulo 14. Y Jesús aquí nos muestra, nos enseña. Pedro dijo que podemos amar entrañablemente porque hemos nacido de nuevo, porque tenemos evidencia de que somos llamados por Dios, elegidos por Dios. Y nos dice aquí el Señor, ¿qué es amor? Otra vez, no es emoción, no está basado en sentimiento. El que tiene mis mandamientos, dijo Cristo, y los guarda, y los hace, dijo en Mateo 7, el que oye mi palabra y la hace. El que tiene lo que yo ordeno, lo que yo mando y los guarda, ese es el que me ama.
Así que no podemos decir que amamos al Señor si no tenemos interés en guardar lo que Él nos mandó a hacer. Me acuerdo hace años, estaba aconsejando a una pareja que estaba teniendo problemas en su matrimonio. Y me acuerdo, me invitaron a su casa y pasé y me senté y empezó ella a decirme acerca de los problemas que estaban teniendo. Y me dijo, y no decía mi esposo, decía estaba tan dolida la hermana y me dijo, dijo. Y me recalcaba todas las cosas que hacía y que estaba haciendo y que no suplía esto y no hacía lo otro. Y le dije, hermana, yo no sé todo lo que tu esposo haga o no haga, tú sabes, él sabe. Pero una cosa sí sé. Porque me dijo, y yo ya no lo amo. Y dijo, ya no siento como el que lo amo. Y le dije, ok. Le dije, pero Cristo nos dijo que nos amáramos. No dijo, ama a tu esposo si acaso hace todo bien. O si es perfecto. O si acaso no hace esto o lo otro, puedes dejar de amarlo. Dijo, todos conocerán que son mis discípulos si aman los unos a los otros. Y le dije esta escritura, y Jesús dijo, si tienes mis mandamientos y los guardas, entonces me amas. Le dije, ¿tú piensas que desobedeciendo el mandamiento del Señor de amar a tu esposo, amar a tu prójimo, no estar de acuerdo con lo que él hace o no hace bien? No estoy diciendo eso. Pero amarlo, no porque no sientes ya que lo amas, sino la decisión de que Dios me ordenó que lo amara. Puedes decir tú que amas al Señor. Y me dijo ella con palabras, yo amo al Señor, pero a no lo amo. Y así, con esas palabras. Y me dio tanta ternura porque eran amigos, ¿verdad? Y le dije, hermana, no puedes decir tú que amas al Señor. Pues yo amo al Señor, pero yo te digo que no puedes tú decir eso si no amas a tu esposo. ¿Cómo lo puedo decir? ¿A qué autoridad? En la autoridad de Cristo. Porque Él dijo, si no guardas mis mandamientos, no me amas. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y lo amaré yo, y me manifestaré, dijo a Él. Verso 23. Y le dijo verso 23, sí. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Si tú guardas la palabra, es la evidencia de que amas al Señor. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Verso 24. El que no me ama, escuche, no guarda mis palabras. Simple. No guardas las palabras, pues no lo amas. O si no haces la palabra del Señor es porque o no lo amas o no tienes un amor completo en Él. Puedes amarlo, quizás no, pero en esta área, en este momento, rehusas amar al Señor. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que he hablado, dice, habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió. Verso 31. Mas para el que el mundo conozca que amo al Padre, note, y como el Padre me mandó, así que hago. Y Jesús nos da la evidencia de una persona que realmente ama al Padre en su propia experiencia. Y dice, mira, el Padre me ha ordenado a mí que haga ciertas cosas y porque yo lo amo, ¿qué hago? Yo hago lo que Él me dice. Dice, note claramente, y como el Padre me mandó, así hago. Y esa debe de ser la palabra en cada una de nuestras vidas cuando nos encontramos en estas áreas. Es que no siento como que lo amo, no siento como que puedo perdonar, pero porque el Señor me mandó que lo haga, así lo voy a hacer. Y cuando tú empiezas a hacer eso, das evidencia de que realmente eres llamado, das evidencia, haces tu llamado seguro, porque eres obediente a lo que Dios dice. Y muchas veces nos cuesta eso, ¿por qué? Porque estamos muy dados a vivir nuestra vida por nuestros sentimientos. Y Dios nos dice, vive tu vida por medio de lo que Dios te ha dicho. Por medio de las promesas de Dios participas de la naturaleza divina. Yo sé que tú, como yo, hemos tenido tiempos en nuestra vida cuando nos ha costado perdonar a alguien. Porque si pudiéramos contar todo lo que hiciera, quizá alguien estuviera de acuerdo, hermano, ¿te hicieron todo eso? No, pues,
yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque nos sentimos también nosotros agraviados muchas veces de esa manera. Pero no hay ninguna cosa, escúcheme, que alguien nos haya hecho que nosotros no podemos perdonar. Si nosotros estamos conscientes de que Él nos perdonó de todo lo que nosotros hemos hecho. Y haciendo nuestro llamado, nuestra vocación segura, quiere decir que yo me examino a base de esta palabra. Y lo más importante es, ¿qué me ha dicho el Señor que debo hacer? En todas las áreas donde yo veo mi vida. Y estoy consciente de que si Cristo me ha ordenado hacer algo, si yo lo amo, eso es lo que debo hacer. Así como el Señor me ha ordenado, así hago. Y a veces eso lo hacemos a base de lágrimas, con un corazón quebrantado, pero con un corazón obediente a Dios. Y Señor, los perdono aunque me duele el corazón, pero yo sé que esto te agrada a ti, porque así como tú me has perdonado a mí, tú me has llamado a perdonar a otros. Y quizá de esta mañana tú estás escuchando y tienes algo en tu corazón que te ha costado obedecer al Señor. Este es el día que tú le dices al Señor, pero yo quiero obedecerte, fortaléceme, ayúdame. Y si tú tienes que perdonar, que no sé a quién, quizás sea alguien de tu familia, quizás sea tu padre, quizás sea tu madre, quizás sea a tus hermanos, quizás sea a tu prójimo, la persona colaborador con quien trabajas, yo no sé. Quizás ha sido aquella persona que te trató mal o abusó de ti. Y quizás nadie lo sepa, solo tú y Dios. Pero Él es el único del cual tú le vas a dar cuenta. Y decir, Señor, yo me desato de esta falta de perdón y te pido perdón. Ahí donde tú estás, dile al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti. Tú ves cada corazón esta mañana. Tú sabes lo que ellos han pasado. No solamente lo que ellos han hecho, sino lo que se les ha hecho a ellos. Y aquí, Señor, tú por tu gracia nos das oportunidad de poder perdonar a todo aquel que nos ha dañado, para liberarnos nosotros de esa esclavitud de falta de perdón. Yo te pido que tu gracia se manifieste en este momento en cada uno de nosotros. Y si algo tenemos que rectificar, porque somos salvos, porque hemos conocido tu gracia y tu favor, te damos gracias porque tú nos empoderas para hacerlo. Y perdonamos y soltamos a todos aquellos que nos han dañado en una manera. Y pedimos que tú nos perdones a nosotros por todos aquellos que hemos dañado, aún aquellos que ni nos hemos dado cuenta que hemos dañado. Perdónanos, Señor. Ayúdanos para vivir una vida delante de ti, de gozo y paz, multiplicada nuestra vida, porque vivimos por tus promesas, porque tomamos seriamente tu palabra y la vivimos y la practicamos y la hacemos. Y eso nos da evidencia que un día al estar delante de ti, nunca oiremos esa palabra, apartados de mí, no os conozco, porque tú nos has conocido. En el perdón de nuestros pecados nos has aceptado. Y te damos gracias. Señor, pedimos si hay alguien esta mañana que no está seguro, que ahí donde él está pueda clamar a ti, Señor. Gracias por abrir sus ojos y su entendimiento a la verdad de que tú eres el que llamas. Y porque tú nos llamas podemos clamar a ti. Y ahí, Señor, donde está, escucha el clamor del corazón que clama a ti. Perdona, Señor. Y sana y libera. Y haz de nuevo a aquellos que claman a ti con todo su corazón. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, y te agradecemos por ello, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.